Mi nombre es Dolores Abay, en nombre del Teatro Nacional Cervantes les damos la bienvenida a este ciclo de formación organizado conjuntamente con el Centro Cultural de España en Buenos Aires. Esta primera actividad es un laboratorio a cargo, como ya saben, de Macarena Cuenca. El ciclo es un poco más amplio y está centrado en dos áreas de particular interés para ambas instituciones, que es formación de públicos, por eso están ustedes aquí hoy, y dramaturgia. Eh, bueno, estamos muy contentos y muy agradecidos por tenerlos hoy acá, por la participación y el interés, y esperamos que disfruten mucho esta primera actividad. Los dejo ahora con Carolina Chávez, responsable de escénicas del Centro Cultural de España, para que les dé la bienvenida. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Carolina Chávez, trabajo en el Centro Cultural de España en Buenos Aires y para nuestra institución es un placer poder volver a trabajar con el Teatro Nacional Cervantes. Llevamos ya unos años de colaboración. Me gustaría, bueno, no solo agradecerle también a Dolores, a la dirección del teatro, sino también agradecerle al área de gestión de públicos, especialmente, bueno, a Sonia Jaroblaski y a todo su equipo que nos permiten también poder llegar con todas estas formaciones a todo el país y bueno, poder ofrecer estas formaciones y que profesionales españoles puedan compartir un poco con ustedes también sus experiencias que esperamos que sean provechosas para todos ustedes. Así que ya sin más, le doy la palabra a Sonia para que pueda explicarles un poco más sobre esta formación. Bueno, buen día. Bueno, muchas gracias por estar acá, por participar. Bueno, queríamos contarles que, bueno, que el Teatro Nacional Cervantes tiene un espacio de creación y desarrollo de públicos, así que estamos muy contentos de poder integrar estas formaciones tan necesarias. Y estos laboratorios van a estar integrados por dos encuentros virtuales y uno presencial que se va a desarrollar en el día de mañana, que apoya Red Lab, la Red Latinoamericana de Profesionales de Creación y Desarrollo de Públicos. Y también en el canal Cervantes Online, aproximadamente la semana que viene, se estarán subiendo 4 de estos laboratorios, incluido el de dramaturgia, que de alguna manera amplían lo que ustedes van a estar viendo en el día de hoy, y también estos talleres virtuales también se van a estar subiendo, así de alguna manera para todos los que los quieran ver en el país y en todo el mundo, pueden disfrutar de estas formaciones. Bueno, este encuentro a cargo de Macarena Cuenca, gracias Macarena por estar, por participar, se llama El enfoque centrado en los públicos y la transformación organizativa. Macarena es doctora en ocio y desarrollo humano, profesora en Deusto Business School y miembro del equipo de investigación del Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto. Su principal línea de investigación es el desarrollo de públicos culturales, tema sobre el cual desarrolló su tesis doctoral, imparte conferencias y docencias de posgrado en diversas universidades y participó en una diversidad de proyectos europeos y nacionales desde el año 2013. Queremos señalar que Macarena dirigió el proyecto europeo Connect, a partir del cual se desarrolló el programa posgrado experto en estrategia de público, una formación muy interesante, y actualmente está participando en el proyecto AHEAD. Este encuentro, además, queríamos contarles que contará con intérprete en lengua de señas argentinas. Ahí está Sabrina, que se va a ir intercalando con Mariana, del equipo de lengua de señas argentinas, así que todos estos talleres, digamos, virtuales, van a estar brindando esta accesibilidad tan importante para la diversidad de comunidad sorda. Por un lado, solicitamos también que puedan poner su nombre y apellido ahí donde se presenta en el Zoom. Así Ángelo, que va a estar ahí en el chat, puede tomar listado, digamos, de los asistentes, y en aproximadamente 10 días les estará llegando un certificado de participación en estos talleres. Así que
es importante que se nombren bien, o por privado le pueden escribir a Ángelo del equipo de gestión de públicos para cualquier cosa que necesitan. Bueno, vamos a dar inicio a esta presentación. Lo que les pido es que puedan incorporar en el chat comentarios o preguntas que yo voy a ir tomando, y unos 10, 15 minutos antes de finalizar la presentación vamos a dejar un espacio de preguntas, así ella puede exponer de corrido. Bueno, muchas gracias por participar. Bienvenida, Macarena. Muy bien, pues muchas gracias, Sonia, y muchas gracias al Teatro Nacional Cervantes y al Centro Cultural de España en Buenos Aires por esta invitación bueno, que he aceptado con gran gusto, y bueno, pues he decidido pues titular la charla, ¿no? El enfoque centrado en los públicos y la transformación organizativa, ¿no? Y esto es realmente en lo que estamos trabajando últimamente, después de, bueno, unos aprendizajes a lo largo de los años, ¿no? Porque claro, es cierto que la participación cultural es un reto muy complejo, ¿no? Y es algo que a veces pues, no se soluciona con un simple plan de públicos, sino que ese plan de públicos tiene que ser relevante, tenemos que llevarlo a la práctica, y muchas veces es ahí donde nos encontramos los grandes impedimentos, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese sentido, a lo largo de este ratito que vamos a compartir, pues me gustaría compartir con todos ustedes una metodología que surge a lo largo de un proyecto europeo, y bueno, y compartir también algunas experiencias de organizaciones que la han llevado a la práctica. Así que voy a compartir pantalla con una presentación, y así a partir de ahí podemos ir estructurando un poco. Bueno, pues voy a dividir pues la presentación en tres partes. Una primera introducción, una segunda que es la más extensa, que es la que explica el detalle pues, de la metodología, para bueno, pues, tratar de que pues, a pesar de que en estos retos, digamos, no hay recetas que aplicar como plug and play, vamos a decir, pero bueno, sí el que se puedan llevar una especie de guía que quizás pues pueda ser de utilidad a la hora de llevarla a la práctica en sus organizaciones. Y finalmente, bueno, pues esos casos aplicados de ACED, que es el nombre de la metodología, que ahora enseguida contaré a qué corresponden estas siglas. Bueno, la introducción viene a contar un poco el cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Avanzaba Sonia, pues que mi trayectoria está ligada a los proyectos europeos, ¿no? Que comienzan en el 2013, un año después de que yo termino la tesis, y en esa trayectoria, bueno, pues aparecen fundamentalmente proyectos europeos, también algún proyecto nacional como es Publicum, Públicos en Transformación, pero fundamentalmente mi trayectoria profesional ha estado ligada a proyectos europeos, y en ellos pues hemos ido desarrollando formaciones, desarrollando publicaciones, y también, pues en este caso, desarrollando una metodología, ¿no? Y a la vez, pues hemos trabajado con muchos, bueno, pues con muchos agentes de diversos tipos, ¿no? Como pueden ver aquí, pues algunas organizaciones pues, más centradas en los públicos, como pueden ser Fondazione Fitzcarraldo, The Audience Agency. Fondazione Fitzcarraldo está en Italia, también Melting Pro en Italia, Cultura Nova en Croacia, el CKI en Dinamarca, The Audience Agency en Reino Unido, pero también con organizaciones culturales que nos han acompañado en este viaje, y de hecho pues hoy algunos de los casos aplicados precisamente pues, son de pues, Mercury Theatre, que aparece aquí, una de las organizaciones que nos acompañó en ADESTE Plus, la Fundación Gulbenkian también. Y también hemos ido trabajando pues, con algunas universidades y con otras organizaciones como, bueno, pues también incluso ayuntamientos, ciudades y redes pues bueno, de museos y de gestión cultural, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, algunos aprendizajes que me gustaría destacar hasta llegar a lo que hoy nos trae aquí y va a ser el foco de esta reunión, ¿no? Por un lado, el primer proyecto para nosotros fue muy relevante, tanto por el consorcio bueno, que lo formábamos, porque aquella relación pues, nos llevó a trabajar juntos en otros proyectos, pero también, bueno, pues por lo que aprendimos allí, ¿no? Entonces, de allí nos llevamos pues, estas ideas. Por un lado, que el desarrollo de públicos es algo que necesita un horizonte de largo plazo. ¿Vale? Y que ahí sí que es cierto, estuvimos trabajando con planes pues de desarrollo de públicos. Es cierto que hay que tener una visión que vaya más allá de un único proyecto, de una única actividad, ¿no? En la que pues, ponemos todo nuestro esfuerzo y luego pues, aquello de alguna manera acaba muriendo, ¿no? Sí que necesitamos una visión de largo plazo. También aprendimos que el desarrollo de públicos no puede ser responsabilidad de una única persona, sino que es la organización entera que de alguna manera se tiene que volcar. Es una visión también que tiene que ser transversal a la organización. Eso no quiere decir que no haya un departamento de públicos, claro que puede haberlo, pero ese departamento será tractor y necesitará del resto de la organización, ¿no? Y también aprendimos la importancia del aprendizaje entre iguales, ¿no? Porque en ese proyecto estuvimos trabajando también con una metodología de Action Learning donde varios profesionales, a la vez que iban haciendo sus planes de desarrollo de públicos, iban compartiéndolo en sesiones de trabajo con otros iguales de otras organizaciones y a veces de otro sector. Había gente de orquesta compartiendo con gente de museos, bueno, y a partir de ahí también cómo ese compartir y de ese compartir surgían, bueno, pues nuevas ideas, cosas que no nos habíamos planteado y bueno, nos pareció que era algo realmente importante también para tener en cuenta a futuro, ¿no? Bueno, después de ADESTE me gustaría destacar el proyecto Connect que comentaba Sonia también, ¿no? Precisamente porque para nosotros como universidad fue muy importante porque de ahí surgió ese posgrado que era el experto en estrategia de públicos, ¿no? Y muchos de los aprendizajes que tuvimos en el primer proyecto, bueno, pues los volcamos aquí, ¿no? Entre ellos, bueno, pues tuvo mucha importancia también esa idea, ¿no? del aprendizaje entre pares. Para nosotros era muy importante, digamos, la selección de los propios participantes, ¿no? Que el grupo fuera diverso, que el grupo viniera gente que trabajaba en distintos departamentos, en distintos subsectores de la cultura y que aquello pues iba a enriquecer mucho, ¿no? Y aquí empezamos también a entender la importancia pues, de la experimentación, del trabajar con prototipos, del no quedarnos solamente en un plan bueno, pues que el papel lo aguanta todo, sino que realmente pues necesitábamos acompañar esa implementación, ¿no? Y trabajar esa gestión del cambio en las organizaciones que nos habíamos encontrado en el primer proyecto, bueno, pues que era ciertamente complicado, ¿no? Y aquí empezamos a tener también esos primeros pasos con la metodología del Design Thinking, que como van a ver, pues forma parte de la metodología que hoy quiero compartir aquí. Bueno, esta es simplemente una referencia donde aparece el link, es una publicación que hicimos en aquel momento y que se titula Cómo situar al público en el centro de tu gestión, guía para implantar un enfoque de desarrollo de audiencias en las organizaciones culturales. Aquí un pequeño inciso, es verdad que muchas veces pues utilizamos la palabra desarrollo de audiencias, que a priori no nos gusta mucho en castellano porque nos gusta más la palabra públicos, pero es cierto que bueno, pues este trabajo en el ámbito europeo y en los consorcios europeos donde el término que se utiliza, ¿no? Pero pues quizás hace unos años se utilizaba más todavía, era Audience Development y que, bueno, pues traducido de forma literal era desarrollo de audiencias, ¿no? En España desarrollo de audiencias y entiendo que en español significa, pues está más vinculado a los medios, ¿no? Y es algo que no es lo que nosotros estamos pensando, pero bueno, pues aquí cuando lo utilizamos en este contexto se utiliza básicamente como sinónimo, ¿vale? Entonces, bueno, es una publicación, hicimos el esfuerzo de que no fuera una publicación académica, que fuera una publicación para el sector, que fuera una publicación
bueno, que pudiera ayudar, que pudiera inspirar y en este sentido pues está descargable en la web y bueno, pues ahí está el link también para compartir. Y bueno, llegamos a Deste Plus, Deste Plus, que es el proyecto en el que por fin, bueno, pues se pone a los públicos en el centro, pero también a la organización en el centro, ¿no? Y es donde entendemos que desarrollar públicos está muy vinculado también a desarrollar la propia organización, al empezar a trabajar de una manera diferente, mucho más integrada, mucho más coordinada, mucho más, bueno, orgánica, vamos a decir, y es donde, bueno, pues surge esta metodología cuyas siglas se han mantenido, a pesar de que el documento está tanto en inglés como en castellano y en otras lenguas vamos, del consorcio, en su momento cuando hicimos el proyecto, y está en castellano y yo lo voy a compartir también, ¿no? Al finalizar se lo enviaré a Sonia para que lo pueda compartir entre los participantes, ¿no? Pero las siglas se han mantenido con las palabras en inglés, Audience Centered Experience Design, ¿no? El diseño de experiencias centradas en los públicos. Esto es un poco de lo que trata. Y ahora mismo, como comentaba Sonia, en lo que estamos trabajando es el proyecto AHEAD, que el proyecto AHEAD bueno, pues está centrado en bueno, centros que conservan, ¿no?, el patrimonio arqueológico y, bueno, pues aquí estamos bueno, en un contexto más de artes performativas y de teatro, ¿no? Pero sé que la llamada a la formación ha sido abierta, así que si hubiera alguien un poco más cercano a esto y en cualquier caso cualquiera también podéis cacharrear en la página web y si queréis suscribiros a la newsletter también hay vídeos, formaciones, etcétera, etcétera, y también un manifiesto en el que hemos estado trabajando. Bueno, y con esto pues ya llegamos a la metodología. Y la metodología, lo primero, bueno, pues contarnos un poquito una pequeña introducción, ¿no? Y para despertar un poquito, una pequeña pregunta, os voy a pasar el código por el chat, a ver si soy capaz. Y la pregunta sería, ¿cuál es vuestra experiencia con el design thinking? Voy a ver si esto me deja copiar aquí el código. Entonces tenéis que ir simplemente a menti.com y ingresar el código que aparece aquí. Voy a ver si lo puedo poner por el chat, que lo vean todos. Ahí va. Menti.com y el código 83760183. Y ahí, vamos a ver. Aparece una pregunta, ¿cuál es vuestra experiencia con el design thinking? Hay 4 opciones de respuesta. Una, he oído hablar de ello, pero no tengo muy claro lo que es. Otra, sé lo que es, pero nunca he trabajado con ello. Otra, he experimentado con design thinking en alguna ocasión. Y la cuarta, trabajo muy a menudo con design thinking. Así que bueno, pues unos segunditos para que puedan ingresar en la página. Algunos ya lo están haciendo. Ya estoy viendo cómo aparecen algunas respuestas. Y ahora enseguida lo que voy a hacer es cambiar la pantalla que estaba compartiendo para que puedan ver las respuestas que vamos. A ver, hay 75 participantes y llevamos como 20 respuestas. Bueno, van subiendo los números. Bien. Vamos muy bien. A ver.
Bueno, voy a compartirles la ventana de la encuesta para que vean. Simplemente, bueno, falta mucha gente por contestar, pero una pequeña muestra de lo que tenemos. Sí que hay alguna persona más experimentada, una que trabaja muy a menudo, otra que hay un par de ellas que han experimentado en alguna ocasión, y la gran mayoría se sitúan al principio, ¿no? He oído hablar de ello, no tengo muy claro lo que es, sé lo que es, pero nunca he trabajado en ello. Bueno, muy bien. Bueno, era para tomar un poquito el pulso, ¿eh? De lo que tenemos. Vamos a volver a la otra presentación. Muy bien, ahí vamos a la siguiente, a la otra ventana. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por participar. Ya vamos calentando motores. Bueno, fenomenal. Bueno, pues ¿qué es el enfoque de Design Thinking? Aparece aquí una definición en inglés, ¿no? A la izquierda y por otro lado, pues tenemos aquí una serie de ideas que aparecen a la derecha, ¿no? Es un proceso no lineal, ¿no? En el sentido de que podemos muchas veces, en el proceso, de hecho, a veces nos podemos encontrar un poco perdidos, ¿no? Porque vamos avanzando y de repente vemos que tenemos que volver hacia atrás, ¿no? Es un proceso que nos está continuamente retando y nos está pues eso, cuestionando esas asunciones que tenemos, ¿no? Pero sí que tiene cosas buenas en el sentido de que nos centra en objetivos alcanzables y trata de, bueno, pues de mezclar dos tipos de pensamiento que son muy diferentes pero que son complementarios. Un pensamiento más divergente. El pensamiento divergente es el pensamiento creativo, es el que está orientado a buscar soluciones, y un pensamiento convergente que nos ayuda a priorizar, a tomar decisiones finalmente, ¿no? Y estos dos tipos de pensamiento a lo largo del proceso de design thinking se utilizan dos veces. En una primera etapa se hace para centrar el reto que queremos abordar, ¿no? Porque muchas veces cuando utilizamos el design thinking es porque estamos ante un problema complejo, un problema que a veces es hasta difícil formular. Y por eso necesitamos dedicar un tiempo a, bueno, pues a centrar, a enfocar, a definir de forma más clara qué es exactamente lo que queremos resolver. Y una vez que está eso claro, entonces es cuando empezamos a pensar en las soluciones, ¿no? Entonces es un proceso además que va mezclando pues la reflexión, la acción y bueno, pues de alguna manera, aunque a veces pensemos que no nos está llevando a ningún lado, llega un momento en el que bueno, pues las piezas del puzzle, digamos así, acaban cuadrando, ¿no? Las fases del design thinking son estas que aparecen aquí, es empatizar, definir, idear, prototipar y testear, llevarlo a la práctica, ¿no? Evaluar, reflexionar sobre lo que hemos hecho y aprender, ¿no? Aprender de la acción, ¿no? Aparece aquí la fundación de Interaction Design, ¿no? Que es bueno, pues, de donde se bebe, ¿no? Es la fuente de esta metodología, ¿no? Hay unos principios clave que me gustaría resaltar porque sí que tienen mucho que ver y aparecen a lo largo también de la metodología ACED, ¿no? Un principio clave es que está centrado en las personas, ¿no? Está centrado en las personas porque se centra en detectar las necesidades, en este caso, del público, de los públicos en los que nos queremos centrar, ¿no? Muchas veces desde las organizaciones tenemos la tendencia a pensar desde
nuestro punto de vista, desde el departamento, desde lo que podemos ofrecer, desde lo que podemos hacer, y perdemos un poco la noción del público, ¿no? O del beneficiario o bueno, pues puede ser del espectador, pero puede ser del niño que viene al programa educativo, puede ser ¿no? del usuario, de la persona, ¿no? Es interesante la idea que comentaba de definir el problema, ¿no? Porque hay que comprender el problema antes de empezar a buscar soluciones. Muchas veces cuando trabajamos con organizaciones, cuando trabajamos con equipos, se tiende mucho a pensar en la solución. Yo tengo la solución, sí, pero espera, no hemos llegado ahí todavía. Vamos a definir un poco mejor exactamente cuál es el objetivo, cuál es el reto, ¿no? Y a veces ahí, bueno, pues efectivamente parece como que nos frenamos, pero muchas veces merece la pena invertir el tiempo en definir el problema de forma pues, lo más claro posible y lo más también consensuado posible, ¿no? Luego lo vamos a ver también a la hora de preparar el equipo y de preparar cómo empezar a trabajar con la metodología ágil, ¿no? Otro de los principios claves es el de la confianza creativa, ¿no? En el pensar que no hay solo una persona que puede aportar la solución, sino que es algo colaborativo en el que todos podemos aportar, en el que cada uno tiene una mirada diferente y que, bueno, tener esta mentalidad de confiar en que todos podemos aportar de forma creativa es algo importante también aquí. Otro principio clave es el principio de hacer, el principio de experimentar, el principio de tener algo tangible, aunque sea pequeñito, pero sí que al final pues, necesitamos que no sean solo palabras, que no sea solo papel, que no sean solo planes, sino que necesitamos realmente hacer algo, aunque efectivamente haya cosas que pueden salir mal. O podemos, bueno, o mal o no como las habíamos pensado y efectivamente a lo largo del proceso iremos aprendiendo también y de ahí es muy importante esos procesos de reflexionar también juntos sobre, bueno, pues qué hemos aprendido, qué queremos que se quede en la organización, qué nos parece que no tiene sentido seguir trabajando en esa dirección, ¿no? Otro principio clave es la empatía, ¿no? Muy relacionado con el primero, ¿no? De centrado en las personas, centrado en los usuarios, comprender las necesidades que tienen, ¿no? Y muchas veces trabajar con ellos. Vamos a ver ahora también en la configuración del equipo, no siempre, ¿no? Y depende un poco de la organización, pero muchas veces sí que necesitamos a lo largo del proceso ir chequeando bueno, pues con las personas para quienes va dirigida esa solución o ese prototipo que estamos ideando, ¿no? O que estamos preparando, va a haber momentos en los que necesitamos chequear con ellos efectivamente que vamos en la buena dirección, ¿no? Y por eso sí que está relacionado esto mucho con lo que se llaman ahora las metodologías ágiles, ¿no? Pues para tratar de ir no hacer primero todo el análisis, todo el diseño y al cabo de un año, cuando por fin podamos tener ya todo pues, desarrollado, probarlo y encontrarnos con que no era realmente lo que se esperaba, ¿no? Después de haber invertido muchísimo tiempo. Aquí vamos haciendo ciclos cortos, ciclos pequeñitos y vamos en continuo contacto, pues en este caso con el público, ¿no? Y bueno, el último principio clave, digamos, que quisiera destacar es el de la colaboración, ¿no? El aprovechar, bueno, pues esa inteligencia colectiva, ¿no? Y cómo al final, a pesar de que puede ser difícil a lo largo del proceso y al principio nos puede costar trabajar con otros, trabajar con personas, bueno, pues que no piensan igual que nosotros, pero al final el resultado siempre suele ser mejor porque es allí donde pues, finalmente conseguimos innovar, ¿no? A la hora de juntarnos, ir un poco a los límites, digamos.
Bueno, y así la metodología ACED, bueno, pues tiene todo este enfoque que comentábamos del design thinking, ¿no? Hablábamos de el pensamiento divergente y convergente. Como veis aquí, pues esto puede parecer, ¿no? Dos diamantes, a veces se le llama el doble diamante, ¿no? Y esto sería pues una parte de la metodología y el otro pilar, digamos, que es la gestión del cambio, ¿no? Esta idea de que, bueno, es necesario gestionar el cambio en la organización y para ello necesitamos preparar a la organización, necesitamos llevar a cabo el cambio y por otro lado necesitamos reflexionar sobre ello, necesitamos pensar si bueno, pues queremos seguir trabajando en esa dirección o no. Y de esas dos pilares llegamos a esto, ¿no? Este, digamos que es la imagen que resume los pasos de la metodología. Aparecen aquí los tres grandes fases: la preparación, la experimentación y lo que hemos llamado seguir adelante. Aparecen dos hilos que se van conectando. Por un lado, este que es de color amarillo, que sería un poco el trabajo con la organización, que se tiene que ir de forma conjunta, hilando, digamos, con ese trabajo con los públicos, ¿no? Y que hemos querido simbolizar también pues como una especie de raíces, ¿no? Que aparecen aquí. Es decir, al final, en este seguir adelante, una vez que ya hemos terminado, ¿no? de experimentar todo ese prototipo, bueno, pues tenemos que decidir qué es lo que se queda, qué es lo que se enraiza en la organización, ¿no? Y qué incorporamos, ¿no? Y qué, bueno, pues quizás no tanto, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el primer vistazo de lo que es el conjunto y ahora lo que voy a hacer es ir poquito a poco entrando en cada una de las fases, dando algunas pinceladas de lo que, bueno, pues hemos ido haciendo y en qué consiste todo esto. Digamos que el design thinking está centrado aquí en el centro, toda la parte de experimentación. Esto es la metodología de design thinking, pero en nuestra metodología ACED entendemos que pues, necesitamos unos pasos previos y posteriores y siempre además adaptando esa metodología de design thinking también a los públicos, ¿no? Teniendo siempre los públicos en el centro. Entonces, bueno, pues voy a ir avanzando por aquí. Bueno, pues en la primera fase de preparación, aquí lo primero, lo que he hecho es ir cogiendo algunos pantallazos del propio librito, ¿no? Donde está esto y que después también, aparte de que esta presentación también la pondré a disposición, pero pues también el propio librito de la metodología lo compartiré. Y también hay una página web donde también hay incluso algunos pequeños vídeos de cada uno de los pasos, aunque ahí sí que los vídeos es cierto que están en inglés, ¿no? Entonces, el primer paso es preparar cómo vamos a trabajar, ¿no? Y aquí, claro, la metodología se puede utilizar de forma independiente, o sea, es decir, una organización podría decidir, bueno, yo voy a seguir los pasos de la metodología y lo hago de forma independiente, ¿vale? O se puede hacer de una manera facilitada por alguien externo, ¿no? Eso nosotros también pues, lo hemos hecho, lo estamos haciendo ahora, por ejemplo, bueno, lo vamos a hacer en el contexto del proyecto AGED que os comentaba, con la Cueva de Altamira, y lo estamos haciendo también con el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Y en este caso, pues nosotros les vamos diciendo pues poco a poco qué es lo que tienen que hacer. Digamos que la primera vez, ¿no? que implantan la metodología para que luego ya lo puedan hacer solos. Pero bueno, pues también es algo que mirando un poco y estudiando lo que es un poco la metodología, sí que se podría hacer solos y experimentando desde el principio sin problema también, ¿no? Para nosotros, ¿qué es importante o qué hemos aprendido que es importante? Por un lado, establecer el grupo de trabajo, un grupo de trabajo que pueda ser, aquí decimos entre 6, 12 personas, por ejemplo, ahora en el MACBA estamos trabajando con 16, ¿no? Sí que es cierto que pues la metodología funciona habitualmente o como mejor funciona es en un horizonte de unos 4 o 6 meses, más o menos, ¿no? Donde podamos tener
pues, bueno, 6, 7 reuniones que están espaciadas en el tiempo, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, pues muchas veces existen urgencias, no a todas las reuniones va todo el mundo, aunque deberían, pero bueno, pues a veces no se puede, ¿no? Y entonces, bueno, pues en el MACBA, por ejemplo, estamos trabajando con un grupo de 16 personas, que a veces pues hacemos 2 subgrupos o lo que sea. Pero bueno, lo ideal pues sería un grupo de trabajo de unas 6, 12 personas donde pudiera hablar todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Esa será la fuerza creativa. ¿Y estas 6, 12 personas de dónde vienen? Bueno, pues deben venir de diferentes departamentos. El conjunto de la organización debiera de estar representado, ¿no? Y así, bueno, pues deberíamos tener tanto departamentos más que van a estar más en contacto con el público y que lógicamente esos tienen que estar sí o sí, pero también departamentos que quizás están más en el back office y que podríamos pensar, bueno, pues ¿para qué? No, pues sí, tenemos que involucrar también a esos departamentos, porque esos departamentos también tienen que ser parte y tienen que empezar a pensar también desde el punto de vista del público, ¿no? Entonces eso es importante. Es importante también establecer como un agente del cambio, que llamamos, ¿no? Es decir, una persona que va a ser un poco, no el jefe para nada, pero sí un pequeño motor que va a ayudar a coordinar, que va a ayudar a, bueno, a establecer, pues, eso, pues cuándo son las reuniones, aunque luego todo haya que acordarlo entre todos, pero sí que se necesita una persona que empuje un poco, ¿no? Y por otro lado, es importante también que desde la dirección exista un compromiso y que la dirección o el patronato o quien esté, o sea, quien esté arriba crea en este proyecto o en este, ¿no? Puede trabajarse también de forma piloto en un determinado momento, ¿no? Pero sí que es importante que de alguna manera estemos alineados, ¿no? Porque esto va a ayudar mucho a que las cosas, bueno, fluyan mucho mejor, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el MACBA, antes de empezar a tener las reuniones de trabajo, ¿no? Los talleres con el equipo, ¿no? La fuerza creativa de 16 personas que os decía, tuvimos antes reuniones pues, con la directora artística, bueno, quien nos llamó para esto pues fue el gerente y luego, de hecho, antes de empezar a trabajar tuvimos una reunión plenaria con el conjunto de la organización para que todo el mundo fuera consciente de lo que iba a pasar en la organización, aunque el grupito de trabajo iba a ser un grupo bueno, pequeño para lo que es el conjunto de la organización, ¿no? Pero sí que todo el mundo supiera que algo estaba pasando, porque a veces también es cierto que entre sesión y sesión pues hay que hacer cosas, ¿no? Y hay que buscar información o es necesario salir y preguntar y entonces, bueno, pues el resto de personas, aunque no estén directamente en ese grupo de trabajo, sí que tienen que estar también disponibles para, bueno, pues poder trabajar, aunque sea de forma indirecta, ¿no? Bueno, aquí hay, bueno, un pequeño test, podría ser, ¿no? Pues, oye, podríamos hacer un pequeño test de estamos dispuestos, ¿no? Queremos atraer nuevos públicos más diversos, que estamos interesados en desarrollar una cultura más experimental. Bueno, no tiene mucha importancia, ¿no? Pero sí que puede ser como un pequeño checklist. Les dejo aquí, ¿no? Un pequeño test, ¿no? Para antes de empezar, pensar, oye, esto es para nosotros o quizás es un poco demasiado. A veces es cierto que también la metodología la hemos ido también adaptando y hemos hecho diferentes formatos, ¿no? Y a veces, bueno, pues, pero sí que es interesante, ¿no? Somos capaces de involucrar a los demás, el nivel ejecutivo está informado, tenemos el apoyo, bueno, pues algo de esto, ¿no? Y por otra parte, bueno, digamos que ese sería el primer paso, ¿no? Formar el equipo, ¿no? Y cuando ya hemos formado el equipo, lo que tenemos que es entender, pues es cuál es ese cambio que queremos conseguir, ¿no? ¿A qué aspiramos? ¿Cuál es esa visión, ¿no? ¿Cuál es, y en este sentido, bueno, pues sí que es interesante, por ejemplo, nosotros siempre trabajamos, ¿no? Desde el punto de vista de los públicos, pues tratar, por ejemplo, de hacer un mapa de públicos de la organización, quién está, quién no está, quién nos gusta, quién no está, pero nos gustaría que estuviese. Bueno, trabajar un poco en ese sentido para ir
de alguna manera también centrando en qué queremos trabajar, en qué nos gustaría enfocarnos. Nos gustaría que gente que actualmente viene, pues venga más o venga a otras cosas, o nos gustaría atraer a gente que actualmente no viene, o nos gustaría que, bueno, pues un determinado segmento, pues yo qué sé, pues gente joven que sí que viene de vez en cuando, pero me gustaría que compre el abono o que se convierta en embajador o que, bueno, pues entender un poco cuál es ese mapa, dónde estamos y cuál es esa visión, ¿no? ¿Cómo veríamos nosotros el teatro, por ejemplo, ¿no? Dentro de 10 años, ¿no? ¿A qué queremos aspirar? ¿Mm? Y en este sentido, bueno, pues algún pequeño ejemplo, ¿no? Esto no es para nada una herramienta que está escrita en piedra, sino que simplemente son herramientas que hemos ido probando. Pues nosotros, por ejemplo, una posibilidad de hacer un mapa de públicos, pues podría ser trabajando la frecuencia, ¿no? Pues quiénes son esos asistentes regulares o esporádicos o los que no vienen nunca. También se podría trabajar desde un punto de vista pues del interés, ¿no? ¿Quién son esos convencidos? ¿Quién tiene pues algo de interés? Y bueno, ¿quién es un poco más indiferente, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, recuerdo que propusimos es hacer este mapa de públicos, pero luego, por ejemplo, en uno de los casos que os presentaré más tarde, el de Harinera, de Zaragoza Cultural, de la ciudad de Zaragoza, aquí en España. Es un centro de cultura comunitaria y ahí pues tuvimos que adaptar el mapa porque allí la realidad era diferente. Allí lo que tenían era a gente que, que proponía talleres. O sea, cada 3 meses o cada 4 meses lanzaban una programación. Esa programación era, por un lado, una llamada a gente que podían ser, pues eso, talleres de circo, talleres de debate, talleres de diferentes cosas, ¿no? Cada uno proponía, había una asamblea que decidía cuál era finalmente, a quién se concedía, ¿no? Y cuál iba a ser la programación, y una vez que ya se programaba y se publicaba la programación, entonces asistía la gente, el público participaba. Entonces nosotros al final lo que hicimos fue nuestro mapa de públicos en aquella organización, fue este trébol, ¿no? Que veis aquí. O sea, por un lado, ¿quién propone talleres, ¿no? ¿Quién gestiona pues, la asamblea que toma las decisiones, ¿no? ¿Quién participa, ¿no? Y quién está en cada una de esas 3 hojas del trébol, ¿no? Y bueno, pues así lo adaptamos, así lo estuvimos haciendo, ¿no? Tanto de, bueno, pues quién gestiona habitualmente, quién viene de vez en cuando, quién no gestiona nunca, ¿no? Y así estuvimos haciendo el mapa, ¿no? Y dándonos cuenta de qué era lo que ahí faltaba, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas herramientas se pueden adaptar, pero sí que es cierto que, bueno, pues en la primera fase esta de preparación sí que es interesante partir de ahí, ¿no? Para que al final nos centremos en cuál es ese segmento, ¿no? Sobre el que nos gustaría empezar a experimentar, ¿no? Toda esta fase que aparece aquí de experimentación, este experimento, tiene que estar centrado pues, en un segmento de público bueno, pues que va a ser el primero, ¿no? Esto luego nosotros podemos tener una visión y a la hora de ver el mapa de públicos y ver quién falta o ver en qué nos queremos centrar, a lo mejor salen varias cosas, a lo mejor decimos, bueno, pues me gustaría, no sé, que los jóvenes vinieran más, que por ejemplo en el caso de Harinera querían que los jóvenes, bueno, venían y participaban en las actividades, pero no estaban en la asamblea. Y les gustaría que los jóvenes estuvieran también en la asamblea, que tomaran decisiones, que se involucraran más. Bueno, pues eso puede ser un punto de partida, pero a lo mejor salen varios. Si salen varios, lo que tendríamos es que calendarizar y priorizar y decir por dónde queremos empezar. Haremos una iteración con la primera y después ya seguiríamos avanzando, ¿vale? Es difícil llevarlo todo a la vez porque al final pues hay que también priorizar por dónde empezamos, a dónde dedicamos los recursos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues en la fase de experimentación, ¿no?
tendríamos estas 4 etapas, ¿no? De empatizar, definir, idear y prototipar, ¿no? Entonces aquí lo primero, también como llevo ya hablando un rato, un pequeño ejercicio de empatía, ¿no? Para que penséis, ¿no? Pues en un lugar o un servicio en el que tuviste una experiencia pues fácil, accesible, acogedora, ¿no? Puede ser un detalle, puede ser un recuerdo entero, pero sí que al final pues te sentiste a gusto y pensaste, bueno, pues que parecía que efectivamente se había diseñado la actividad, ¿no? Desde la perspectiva del usuario, del público, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si, bueno, pues lo dejo ahí para que podáis pensar un poquito y a quien le apetezca, pues si quiere compartir por el chat, pues nada, una frase, un lugar, un sitio, ¿no? Que bueno, pues que al final esto sí que puede ser también interesante. A veces este tipo de ejercicios que parecen tontos, ¿no? Pero sí que pueden servir para romper el hielo, para empezar a trabajar en el propio equipo de trabajo, ¿no? Empezar una reunión así y empezar una reunión compartiendo y bueno, pueden salir ahí también cosas. Así que bueno, voy a seguir adelante porque sí que el tiempo poco a poco se nos va. Voy con la fase de empatía. Entonces, estamos aquí a la izquierda, ¿no? Se ven los 2 diamantes, ¿no? Estamos entrando en este primer diamante que nos va a ayudar a definir cuál es nuestro reto exactamente, ¿no? Por ejemplo, hemos pensado en el al hacer el mapa de públicos, ¿no? Que queremos que los jóvenes, bueno, pues se impliquen más y que estén, pues, no sé, que puedan ingresar en la asamblea o lo que fuera, ¿no? Y eso puede ser, todavía no es el reto, eso es, tenemos el colectivo, que tenemos el segmento de público con el que queremos trabajar y bueno, sí entendemos que lo que queremos hacer es, bueno, pues que se impliquen más, ¿no? Podía ser también, bueno, pues alguien que no venga o pues los jóvenes imaginemos que no están representados y que no son espectadores del teatro, queremos que vengan, bueno, pues quizás es muy difícil pasar de 0 a 100, ¿no? Si alguien no viene nunca, de repente decirle que venga y compre un abono y que venga, yo qué sé, 10 veces al año, pues a lo mejor es demasiado. Entonces necesitamos ir pensando también de forma progresiva cómo vamos a atraer a la gente, que se sientan a gusto y poco a poco ir avanzando y manteniendo esa relación, ¿no? Entonces, bueno, empezamos este primer diamante, empezamos eh, tratando de definir cuál es ese reto. Y para empezar, siempre empezamos con la fase divergente, y en este caso la fase divergente es la empatía, ¿no? Entonces, en este caso, empatizar realmente, pues ciertamente es como investigar, ¿no? Vamos a tratar de investigar desde el punto de vista, vamos a tratar de meternos en los zapatos del público, en este caso, pues, pues por ejemplo, de los jóvenes, ¿no? O del segmento de público que hayamos decidido, ¿no? Tratando desde su punto de vista, bueno, entender, ¿no? ¿Quiénes son exactamente? ¿Dónde viven? ¿Qué hacen? ¿No? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿No? Entonces, lo que ocurre es que a veces no es suficiente con imaginar. En el grupo, al principio, empezamos imaginando, empezamos compartiendo lo que tenemos en la cabeza, lo que creemos de ese personaje, ¿no? Sobre el que vamos a pensar, ¿no? Y con el que vamos a idear, ¿no? Y después lo que tendremos es que realmente contrastar estas hipótesis, ¿no? Y ver si eso que teníamos en la cabeza, si eso, bueno, realmente existe, si ese tipo de joven que nosotros pensamos que es el que no viene, si realmente tiene esas necesidades, cómo es, necesitamos pues buscarle y conversar con él o con ella, ¿no? Y en este sentido, por eso hablo de ese personaje, ¿no? Porque nosotros es verdad que utilizamos mucho esta herramienta, que es una herramienta también que se suele utilizar en esta fase de empatía del design thinking, que se llama el persona canvas, ¿no? Es como un lienzo donde empezamos a diseñar un personaje.
en un personaje que, claro, tiene que cuadrar con ese personaje o sea, con ese segmento de público que hemos decidido en el que nos vamos a centrar, ¿no? Dentro de ese mapa de públicos, pero ahora queremos concretar, ¿no? Y para empatizar es muy difícil empatizar con un número, es muy difícil empatizar con los jóvenes en general, es muy difícil decir, no, es que, mira, quien viene al teatro es una mujer de 40 años, que no sé qué, ya, pero es que yo no empatizo con eso, ¿no? Yo empatizo con, no sé, con una persona que se llama Clara, que tiene pareja, que va al tenis y conozco un poco más, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta herramienta que suele ser divertido también hacerlo en el equipo, ¿no? Bueno, pues a veces, pues incluso con periódicos, con revistas, recortando y también echando unas risas, pues bueno, pues se construye un personaje que en un primer momento es un personaje inventado, ¿no? Pero que después necesitamos ir contrastando y necesitamos ir bueno, perfilando, ¿no? Yo muchas veces utilizo la metáfora, ¿no? Cuando en esas películas o series policíacas, ¿no? Que ha habido un asesinato y se trata de capturar al asesino, ¿no? Cómo la policía empieza primero con un pequeño dibujo que poco tiene que ver con lo que finalmente es la persona, ¿no? Y cómo según va encontrando pistas, según va tirando del hilo, ese personaje se va perfilando, ¿no? Y acaba siendo casi casi la fotografía, ¿no? Bueno, pues esto sería un poco así, ¿no? Nos interesa entender no solamente dónde vive y qué hace, sino que, bueno, pues qué es lo que le influye, cuáles son las necesidades y sobre todo también cuáles son las necesidades y cómo me interpelan a mí como organización. Es decir, yo cómo puedo de alguna manera interactuar con esas necesidades, ¿no? Hay diferentes formas de hacer y de hecho ahora en Internet hay hasta herramientas de persona Canvas que pueden ayudar bueno, pues eso, a ponerlo por escrito y eso, ¿no? Pero muchas veces, bueno, el trabajo con papel, boli y rotuladores en el equipo, pues también es, desde luego, a veces más fácil, ¿no? Que empezar a trabajar todos en Internet. Entonces, bueno, estas son distintas formas de hacer lo mismo, pero bueno, pues la idea es sí tener una imagen, tener un nombre, tener un personaje que incluso muchas veces hasta se puede tener en el póster ahí en el departamento, ¿no? Para empezar a dirigirnos de una manera pues más personal, ¿no? Y con algo que genere más empatía en vez de hablar de público objetivo, pues hablar de Adam o de Clara o de quien sea, ¿vale? Bueno, a veces esto es una observación, a veces las descripciones si son demasiado cortas, bueno, aquí es una, una pequeña tontería, ¿no? Pero bueno, está sacado de un libro el ejemplo, ¿no? Si leéis las descripciones son exactamente iguales, ¿no? Y claro, los personajes no tienen nada que ver, ¿no? Bueno, el príncipe Carlos, que ahora ya es rey, ¿no? Y Ozzy Osbourne, que es un cantante, ¿no? Heavy o lo que sea. Y bueno, pues sí que es verdad que a veces pues necesitamos ir un poquito más al detalle para llegar a entender un poco más. Bueno, hay otras herramientas, muchas veces no nos da tiempo a verlas todas, a hacerlas todas, no es el objetivo, sino que al final pues sí que es cierto que pues nosotros, por ejemplo, solemos dedicar una sesión a empatía y entonces normalmente solemos utilizar la herramienta del Persona Canvas, ¿no? Hay otras herramientas como el mapa de la empatía o el mapa de la experiencia que también nos puede ayudar, ¿no? Una vez que tenemos el personaje es tratar de entender, bueno, ¿cómo sería una experiencia de esta Clara si viene al teatro, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, pensamos cómo lo planifica, cuándo llega, qué pasa cuando está sentada en nuestras butacas y cuándo sale y cuándo se va a su casa, qué necesita en cada momento. Y los puntos de contacto es la organización, qué es lo que le da, ¿no? Que puede ser, pues no sé, el programa de mano, la información que encuentra en Internet, si puede o no comprar las entradas, cuál es la experiencia, bueno, y se van viendo pues las emociones. Esto también es una herramienta que se puede utilizar y que, bueno, pues que lleva también
pues un par de horas o 3 hacerla, y que de hecho se puede hacer varias veces, y de hecho se puede incluso testar con personas reales y ver qué es lo que nos encontramos, ¿no? Y cuáles son esos puntos, pues bueno, de dolor, ¿no? Donde la carita está más triste, donde las emociones pues a lo mejor no son tan positivas, ¿no? Y cómo podemos también pensar en cambiar que eso sea así, ¿vale? Bueno, no voy a entrar en más detalle de esto, ¿no? Porque hoy es o sea, quiero ir pasando por todas las fases, no es el objetivo no es esta herramienta en concreto, pero bueno, pues sí que es cierto que si fuera de interés, en Internet hay un montón de información sobre este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos abierto, siempre cuando terminamos esta fase de empatía y después de construir el personaje, los deberes que nosotros como facilitadores solemos poner a la organización es, bueno, y ahora tenéis que salir a la calle y tenéis que encontrar a esta Clara, o tenéis que encontrar a Adam, o tenéis que hablar con ellos, tenéis que entender, tener una conversación para entender sus necesidades, a ver si lo que habíamos pensado era un castillo de naipes y realmente está muy poco relacionado con la realidad, o si bueno, pues sí que hay ciertas cosas que ratificamos, y eso. Normalmente es una mezcla de ambas cosas, ¿no? Y cuando ya volvemos a juntarnos, la siguiente sesión es la sesión ya más convergente, es la sesión que llamamos definir, ¿no? Lo primero, hacemos una ronda con todos y vemos, bueno, cuál ha sido la experiencia un poco de investigación, y ahí cada cual tiene la obligación pues eso, de tener una entrevista personal con esa persona del público, aunque sea alguien, por ejemplo, en el MACBA estamos también en el equipo, hay una persona que viene de control de gestión, bueno, pues incluso esa persona también tuvo que hacer el esfuerzo de salir y tratar de buscar una persona del público como la que estábamos diseñando, ¿no? Bueno, en esta fase de definir, nosotros utilizamos una herramienta que se llama la declaración de necesidad, y aquí lo que tenemos que acabar llegando es básicamente a una frase, pero a una frase que tiene una determinada estructura. Y esa estructura nos dice quién es ese usuario, quién es esa persona del público, ¿no? Que empieza por el nombre que hemos creado anteriormente, por la necesidad y el por qué esa necesidad es importante. Por eso es interesante y es importante, ¿no? Hablar con el público y entenderlo. Entonces, aquí muchas veces tenemos la tentación de empezar ya a pensar en soluciones para las necesidades. Por eso una de las reglas que ponemos es que queremos captar el qué, o sea, la necesidad, no el cómo vamos a resolver esa necesidad. Y por eso hay una regla un poco tonta, pero que tiene su sentido, que lo que decimos es que hay que utilizar verbos, no sustantivos. Y aquí, por ejemplo, lo que decimos es que un usuario necesita, por ejemplo, ver las opciones que puede elegir y seleccionar una de ellas. Imaginaros, ¿no? que estoy pensando en algo, ¿no? De una solución para Internet, o necesito eso, ver diferentes opciones y seleccionar. Eso es lo que yo necesito. Y quizás la solución pudiera ser pues, un desplegable, un informe, lo que fuera, ¿vale? Pero yo en un primer momento lo que necesito pensar es en el reto, en la necesidad, y no tanto en cómo lo voy a resolver, que eso vendrá después, ¿no? Entonces aquí la clave de esta herramienta, digamos que son estos 3 componentes, ¿no? El usuario, la persona necesita hacer algo para lograr su aspiración, ¿no? Para lograr su aspiración. Y aquí muchas veces nos ocurre que, claro, cuando salimos a hablar con el público, ¿no? Y tratamos de contrastar ese perfil y tratamos de contrastar las necesidades. A veces las necesidades no te las dicen explícitamente, porque la gente, pues,
a veces no sabe también, bueno, expresar exactamente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho este ejemplo de Henry Ford, ¿no? Que dice, claro, la gente que era lo que necesitaba, pues en aquel momento no existía el coche. Me hubiesen dicho, pues yo necesito caballos más rápidos. ¿Necesito caballos más rápidos? Pues no, realmente no. Lo que necesito es ir más rápido de un lugar a otro. La solución, la innovación, fue el coche, pero realmente en ese momento nadie podía pensar en eso porque no existía, ¿no? Entonces, realmente, si en ese momento yo pregunto, ¿y usted qué necesita? Y la respuesta es, necesito caballos más rápidos. Quizás le tengo que seguir preguntando, ¿y por qué? Y a lo mejor necesito indagar un poquito más para tratar de entender cuál es la necesidad real que está por detrás. Porque quizás lo que yo no quiero es que me den directamente la solución, sino que, bueno, pues luego la solución vendrá detrás, ¿no? Bueno, un ejemplo pequeño es el Museo Arqueológico Nacional aquí en España, en Madrid, ¿no? Tienen bueno, una escultura muy famosa que es la Dama de Elche, ¿no? Tienen también otro, otro highlight, vamos a decir, que tiene mucho éxito en el museo, que son las momias, ¿no? Entonces hay muchos grupos de escolares que van al museo y que, bueno, pues que básicamente pues que quieren ver las momias, quieren ver la Dama de Elche y entonces se generaba un poco de problema porque todo el mundo quería ir a las mismas salas para ver las mismas cosas y bueno, pues tenían un pequeño problema también de gestión de alguna manera, ¿no? Y claro, el cambio de chip, digamos, es el pasar de o sea, horror, todo el mundo quiere venir a verme, a, bueno, qué bien que todo el mundo quiere venir al museo, ¿no? ¿Cómo vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a transformar este problema en algo positivo, ¿no? Pasar de ese punto de vista centrado en la organización de cómo puedo gestionar yo estas colas, este desastre que tengo, ¿no? De alguna manera, este problema con mi flujo de visitantes, a, bueno, vamos a tratar de pensar y centrándonos en el público y ver cómo podemos encontrar la oportunidad para mejorar, ¿no? Entonces, aquí, bueno, la definición digamos, de esa frase final, que digamos que podría ser el reto en el que fijarme, ¿no? En el que empezar luego la fase de ideación, pues podría ser, esto es tan solo un ejemplo, ¿no? Pero digamos que en este caso el personaje pues era Carlos, ¿no? Desde el persona Canvas, ¿no? Que era un profesor de historia y entonces, bueno, pues Carlos, un profe de 20 niños de 8 años, muy motivado y friki de la historia, bueno, pues ese podría ser como una etiqueta, ¿no? Que le podemos, con lo que nos quedamos, con lo que para nosotros después de investigar, pues lo más importante de Carlos, necesita mantener el control de su visita al museo sin tener que saltarse las reglas, que eso era una de las cosas problemáticas, ¿no? Porque alguno decía, vale, no hay sitio para las momias, pues voy a ir a otro sitio, pero luego realmente me salto todos los controles y voy a ver las momias porque es lo que realmente quiero, ¿no? Y dice, bueno, pues para tener una experiencia gratificante que merezca la pena el esfuerzo, podría ser, ¿no? Algo así. Bueno, pues digamos que después de haber tenido toda esa fase de empatía, donde hemos abierto, donde hemos indagado un montón de necesidades, ahora necesitamos concentrarnos y necesitamos converger a esta única frase, ¿no? Y, por ejemplo, pues es toda la sesión tratando de diferentes maneras llegar a esto, cuál va a ser el reto a partir del cual lanzaríamos la siguiente frase, la siguiente fase, vamos a decir. Y bueno, a veces también es cierto que eso es una frase enunciativa, pues podríamos pasarlo a una pregunta formulando en el cómo podríamos y de alguna manera le damos la vuelta a la frase anterior, transformándola en una pregunta de manera que sea más fácil todavía disparar lo que es la siguiente fase, que entramos ya en el segundo diamante, el diamante de la solución, el diamante que empieza con tratar de idear esa solución. Y bueno, pues aquí estaríamos entonces en en el segundo diamante y aquí ya, bueno, pues diferentes técnicas de ideación. Sí que es cierto que
estas fases que estoy explicando tendrían que hacerse en momentos diferentes, en días diferentes y dejando siempre un espacio de por medio, ¿no? Es decir, dedicamos un día a la fase de empatía, después hay un periodo en el que, bueno, pues vamos contrastando información, después volvemos al grupo, tenemos la fase de definir, después nos volvemos a separar, cada uno va a su sitio, nos llevamos también pues, deberes, entre comillas, ¿no? Pues contrastar, por ejemplo, esa fase, esa frase en la que hemos finalmente acordado el pequeño grupo, pero igual necesitamos también contrastarla con otras personas y después nos volvemos a juntar y ahora ya es la fase de ideación. Entonces dedicamos un día a la ideación, ¿no? Y en este día, bueno, pues lo que necesitamos es venir con pues es una actitud bastante lúdica, a veces también funciona el poner algo de música, el poner, bueno, es muy importante que haya esa persona que haga las veces de facilitador, pues que controle el tiempo, muchas veces tampoco se puede estar, pues yo que sé, 10 minutos haciendo un brainstorming porque a los 2 minutos a lo mejor ya no sale nada, ¿no? Entonces sí que es importante tener en cuenta pues una serie de pequeñas directrices, ¿no? Que nos pueden ayudar a que la sesión salga bien. Y así algunas pequeñas ideas pues podían ser estas, ¿no? Establecer un tiempo límite para cada una de las técnicas que vamos a utilizar. Siempre la sesión debe empezar tal y como acabamos la anterior, es decir, en este caso con la frase, con nuestra frase, esa de el usuario necesita para conseguir su aspiración, ¿no? La de Carlos, por ejemplo, ¿no? Porque esa va a ser la que, bueno, vamos a tratar de dar respuesta a través de la ideación. Siempre es importante que nos mantengamos en el tema porque hay el peligro es la dispersión, ¿no? Y que de repente pues, las personas empiecen a pensar ideas para otras cosas, ¿no? Y no, siempre hay que volver al foco de nuestro reto, de nuestro problema, entre comillas, y ser también muy respetuosos con todos, ¿no? O sea, sí que es importante, somos muchos y que sí que es importante que aquí en un primer momento y al ser una fase divergente, lo que necesitamos es cantidad de ideas. Después ya vendrá el filtrado, después ya vendrá la selección, después ya vendrá esto no lo podemos hacer porque no tenemos los recursos, pero eso será en una fase posterior. Ahora de momento estamos abriendo y sí que es interesante, pues eso, respetarse, no reírse de las ideas de los demás, aunque a veces parezcan extrañas, pero a veces conectando unas ideas con otras, por muy extrañas que parezcan, acaba pues saliendo algo interesante. Y bueno, algunas técnicas, a veces es interesante también pues algún ejercicio de calentamiento, como lo mismo que antes hacíamos para la empatía, ¿no? El que decíamos, vamos a pensar cada cual en un lugar que estuvimos, que pensamos que nos acogieron de forma, bueno, pues realmente en donde me sentí bien. Bueno, pues aquí también puede haber ejercicios que nos ayuden a despertar la creatividad, ¿no? Como pensar en diferentes usos pues, de un objeto, ¿no? Aquí el ejemplo es con un ladrillo, podría ser con un bolígrafo, con un lápiz, con lo que sea, ¿no? Algo que empiece a, de alguna manera, a distendir el ambiente y a esto, ¿no? A veces también el pensar, darle la vuelta, ¿no? El pensar, en vez de pensar un brainstorming en positivo, decir, vamos a pensar ideas para esto, es pensar al revés, vamos a pensar la peor idea del mundo, las más malas, las estúpidas, las horrorosas, ¿no? Porque a veces también, bueno, por un lado es muy divertido pensarlo así y por otro lado, pues luego salen cosas muy interesantes que dándoles la vuelta, pues realmente funcionan bien, ¿no? Bueno, hay millones de técnicas también en Internet. Aquí aparecía el brain walking, bueno, pues a veces poniendo diferentes pósteres en distintos lugares de la sala, de manera que también fomentemos que la gente se mueva. Es importante que no estemos todos sentados en una silla, apoltronados, porque al final nos acabamos también como de alguna manera pues anquilosando, que no salen las ideas, ¿no? Entonces sí que es verdad que hace falta un poco de dinamismo en esta etapa, ¿no? El scamper, ¿no? Pues que también a veces no es solo que salgan ideas, sino pues trabajar con las ideas. Combinamos distintas ideas, modificamos ideas que ya existen, reorganizamos, etcétera, etcétera. ¿Vale?
Y bueno, una vez que ya tenemos nuestro mapa de ideas, lo que necesitamos es empezar poco a poco, entra la etapa convergente y empezamos a eh, identificar cuáles son aquellas que nos parecen mejores para la fase del prototipado. Y de nuevo, hay ideas que a lo mejor algunas descartamos del todo y otras a lo mejor las dejamos para un momento posterior, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una matriz que nos puede ayudar, que es la matriz de impacto-factibilidad, ¿no? Impacto, cuando hablamos de impacto, tiene que ver con nuestros objetivos, con nuestro reto, ese que habíamos definido en la fase de definir. Bueno, pues entender si las ideas que se han generado pues realmente dan respuesta al reto, entonces tendrían un impacto alto. Y además, si son factibles, es decir, son fáciles de llevar a la práctica o es algo más complejo, pues que necesitamos muchos recursos, y en este sentido, esta matriz nos puede ayudar también a identificar cuáles están aquí en este cuadrante de arriba a la derecha, que podemos llamar esas quick wins, esas ganancias rápidas, que de alguna manera pues, nos pueden indicar que pueden ser aquellas ideas por las cuales empezar. Bueno, se puede validar la idea después, porque muchas veces a lo largo del proceso, pues otra vez tendemos a mirar desde la organización, desde nuestro punto de vista. Entonces sí que es interesante volver a pasar como un checklist de decir, pero ¿realmente esto es relevante para nuestros públicos o para el segmento del público que habíamos elegido? Responde a esa declaración de necesidades que habíamos acordado al inicio del proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez que hemos definido cuál es esa idea que nos va por la que vamos a apostar en este primer experimento, lo que hacemos es iniciar el prototipo. Y el prototipo, bueno, utiliza lo que es la idea de la experiencia mínima viable. Y la experiencia mínima viable, pues realmente lo que, bueno, un prototipo lógicamente es algo pequeñito, es un pequeño experimento, es algo que vamos a probar, que no es perfecto, que quizás no es el espectáculo completo en la sala grande, sino que eso igual es una cosa pequeñita, igual es una cosa con poca gente, igual es una cosa, pues eso, de pequeño formato, pero que es algo que queremos testear con el público, es algo que queremos que ver si funciona o no funciona. Y por eso lo llamamos una experiencia mínima viable. ¿Qué es una experiencia mínima viable? Bueno, aquí aparece el ejemplo con la construcción de un coche, que es bastante gráfico, pero básicamente la idea es que en cada momento estamos satisfaciendo la necesidad del usuario o del público, ¿no? En este caso, imaginemos que el coche sirve para movernos de un lugar a otro, ¿no? Entonces, claro, si yo construyo el coche y tengo con una rueda no puedo hacer nada, con dos ruedas tampoco, con el chasis tampoco, hasta que no tengo el coche completo, pues digamos que aquí no aparece la carita sonriente, ¿no? Sin embargo, aquí, bueno, pues ¿qué es lo que tenemos? Esta sería la experiencia mínima viable. No tengo el coche, pero tengo un patinete. Y con el patinete me puedo mover. Me muevo poquito, la distancia es pequeña, pero me muevo. Con lo cual, bueno, voy viendo. Si eso funciona, pues a lo mejor paso a la bicicleta y así sucesivamente. Es decir, es algo pequeñito, pero que se garantiza que, bueno, la necesidad se cubre. Quizás no todo lo bien que se podía cubrir con el coche, pero se cubre. Y por eso, cuando pensamos en la experiencia mínima viable, pues tenemos que pensar en qué es lo esencial y de qué podemos prescindir, porque si algo no es esencial, prescindiremos de ello. Ahora mismo queremos hacer un prototipo que sea pequeñito, que sea barato, que sea rápido y que nos sirva como una, bueno, una fase 1 de este proyecto que estamos iniciando, ¿no? Por eso, bueno, los principios del prototipado es, bueno, sí, me encanta, lo pruebo, si funciona quizás me lo quedo y si no funciona pues a lo mejor aprendo, ¿no? Vemos lo que hemos aprendido y, y quizás pues por el momento hay que dejarlo, ¿no? Entonces, en este sentido sí que es interesante el aprendizaje que se realiza. O sea, dentro del prototipado es tan importante el prototipo que sale, que puede ser pues esa pequeña representación de pequeño formato y que voy a hacer para un público especial, o esa actividad distinta que acabamos de idear. Es tan importante la actividad en sí
como lo que aprendemos mientras hemos realizado la actividad y la valoramos después, ¿no? Para ver eso, cómo va a continuar en sus iteraciones, ¿no? Por eso tenemos que plantear en el momento no solamente cómo vamos a planificar cómo hacer el prototipo, sino también cómo vamos a obtener el feedback también del público, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí algunas ideas para el propio equipo, ¿no? Pues hay que idear y hay que acordar cuáles son esos elementos esenciales, ¿no? ¿Cuál sería esa experiencia mínima viable? A veces nos puede ayudar esta herramienta que se llama Storyboard, ¿no? Es decir, tratar de ver, bueno, cómo sería ese prototipo y tratar de dibujarlo en, pues, 3, 6 secuencias, ¿no? De forma gráfica, dibujar, bueno, pues esos momentos importantes de la experiencia, qué es lo que, con qué nos quedamos, y eso pues nos puede ayudar a definir esa experiencia mínima viable. Bueno, ¿cómo visualizas tú el éxito? Aquí son algunas ideas de ejercicios que hemos nosotros pues, probado, digamos, con diferentes grupos, con diferentes organizaciones. Y claro, bueno, pues cada paso de estos, pues lógicamente lleva un tiempo, ¿no? Por eso aquí, pues sí que pues, es una especie de guía, ¿no? De cosas que se podrían hacer en cada una de las fases de la metodología, ¿no? Y una vez que ya está eso, tenemos la primera idea de cuál es ese storyboard, de cuál es ese prototipo, pues entonces ya, claro, hay que concretar, ¿no? Vale, ¿quién lo va a hacer? ¿Con qué? ¿Tenemos el presupuesto? ¿En qué espacio? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y llegamos al final. Digamos que con esto hemos terminado toda la experimentación, hemos dado una vuelta a la experimentación y ahora lo que tenemos que realmente es ver cómo vamos a seguir adelante, ¿no? Y esto hay que planificarlo también, hay que dedicar una sesión también a esta evaluación, a esta reflexión, ¿no? Es el momento de pensar cómo vamos a continuar, no solamente en cuanto al prototipo y de si este prototipo vamos a repetirlo pero cambiando cosas, o si lo desechamos y empezamos a trabajar para otro público objetivo, lo que fuera, sino también cómo vamos a continuar trabajando nosotros como grupo, como equipo, ¿vale? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? Porque igual resulta que las cosas no funcionan, a veces no funcionan las cosas. Recuerdo en uno de los socios de Adeste Plus, porque en Adeste Plus había personas que estaban, pues bueno, como nosotros, ¿no? Trabajando de facilitadores de la metodología, y otras personas, pues que eran el teatro, el museo, el centro de cultura comunitaria, que eran quienes estaban probando la metodología. Y recuerdo en un teatro en Croacia, que era un teatro pues con 300 personas, un teatro que tenía mucha historia, un teatro bastante, bueno, cada uno trabajaba en su propio departamento, bastante burocrático. Bueno, resultó a veces un poco complicado porque había personas que pensaban que esto, bueno, pues que era demasiado lúdico, que no encontraban el sentido a de repente juntarse y empezar a trabajar dibujando, pensaban que era poco serio. Bueno, pues a veces es cierto que quizás el terreno no está preparado lo suficiente y no hay que ver en cada organización. Bueno, pues cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Porque a veces pues no es tan fácil, ¿no? Y en esa organización en concreto pues también era complicado obtener un poco el apoyo también de la dirección, ¿no? Entonces, bueno, pues la reflexión final también, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo vamos a cambiar nuestro trabajo conjunto? Bueno, ¿cómo vamos a seguir trabajando? La idea es que cambiar esa mentalidad, es decir, el público no aparece al final, el público puede estar involucrado, el público, incluso una persona podría formar parte del equipo de trabajo. Dentro de esas 12 personas, una persona podría ser una persona del público, podría formar parte y, y además, bueno, pues una vez que ya se hace, digamos, un paso por todos los pasos de la metodología, se hace un ciclo, pues luego ya es ver cómo se puede seguir trabajando en otros prototipos.
Y bueno, los minutitos que me quedan antes de parar para, bueno, pues para poder conversar, me gustaría compartir tres casos de aplicación que vienen del proyecto ADESTE Plus y que, bueno, pues tienen ahí también algunas referencias, algunos links de páginas web que también pues, se pueden explorar a posteriori, ¿no? El primero es el caso de la Fundación Calouste Gulbenkian. No sé si lo conocen, es una fundación que está situada en Lisboa, en la ciudad de Lisboa, en Portugal, que fue creada en 1956 por bueno, una persona que era Calouste Gulbenkian, que al morir, bueno, este era un hombre de negocios que fue pionero también en la industria del petróleo, hizo mucho dinero, tenía una colección de arte personal y al morir dejó a la fundación, creó la fundación y legó toda su colección y toda su fortuna a la fundación, ¿no? Y esta fundación pues tiene una doble vertiente, una vertiente por un lado de financiación, es decir, una fundación que concede becas, subvenciones a determinados por determinados conceptos artísticos, científicos, etcétera, pero también tienen una vertiente más operativa y de hecho, bueno, pues esta es la entrada al museo, tiene un centro de arte moderno, tiene un departamento de bellas artes, un departamento de música, tiene una orquesta, un ballet y un coro residentes y bueno, es realmente una institución cultural muy relevante en Portugal, ¿no? Y la fundación era un socio de nuestro proyecto ADESTE Plus, entonces ellos probaron la metodología específicamente con el Centro de Arte Moderno que tienen allí, ¿no? Y lo que hicieron, el proyecto, su proyecto, lo llamaron, no desde el principio, vamos, pero lo llamaron cuando ya empezaron y vieron un poco el prototipo, lo llamaron 15-25 Imagina, ¿no? 15-25 es el rango de edad en el que se querían centrar, era un proyecto también centrado en jóvenes, ¿no? Y se centró también en bueno, la parte de programación cultural, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue lanzar una convocatoria abierta bueno, jóvenes de entre 15 y 25 años y bueno, se apuntaron, al final seleccionaron a 21 jóvenes que se empezaron a reunir. Claro, eso no lo he dicho, pero en el proyecto, en mitad del proyecto nos pilló la pandemia. Entonces, esto fue a marzo de 2020, entonces empezaron reuniéndose de forma presencial cada semana. Tenían primero una etapa más de formación, donde iban viendo, bueno, pues talleres de programación cultural, de investigación, de dirección técnica, de comunicación, de marketing, iban teniendo una formación los jóvenes y era un espacio también de aprendizaje para la discusión, para el debate con los ponentes, muchas veces internos, lo que iban era pasando gente de distintos departamentos de la fundación, ¿no? Y específicamente también del museo y del Centro de Arte Moderno. Y bueno, pues primero estuvieron absorbiendo, conociéndose, formándose, debatiendo, ¿no? Y después ya empezaron a idear. Empezó una etapa más, aquí ya veis que aparece el entorno online, porque esto, bueno, pues ya fue a partir de finales de marzo. Bueno, pues lo que pensaban que iban a hacerlo en presencial, finalmente, pues acabaron haciéndolo online. Y durante bueno, pues este tiempo empezaron a lanzar ideas de proyectos, de qué podían programar ellos, ¿no? Como grupo de jóvenes programadores, ¿no? Finalmente implementaron un programa de 3 charlas online, ¿no? Con 3 temas distintos, ¿no? Que aparecen ahí y que, bueno, pues se llamó el ciclo de debates Imagina pensando en el futuro en el futuro de hoy, ¿no? Fueron las charlas que ellos mismos dinamizaron y que, bueno, pues luego el proceso acabó también reflexionando sobre, bueno, pues eso, pues cómo iban a seguir trabajando, si iban a seguir vinculados y eso.
este es uno de los casos que yo he querido traer porque efectivamente es un caso que ha continuado. Después tuvo una segunda iteración de la metodología a través en 2022, donde se programaron una serie de vídeos en un contenedor que estaba pues, allí situado, ¿no? Y que eran, bueno, vídeos que habían sido seleccionados por este grupo de jóvenes programadores y ahora, hoy en día, ¿no? Aparecen aquí también, ¿no? Si se busca en internet, imagina Camp Youth. CAM es el Centro de Arte Moderno. En la tercera iteración, pues hay como digamos un consejo, ¿no? Youth Advisory Group y también un laboratorio de imaginación. Entonces sí que es un caso, el de la Fundación Gulbenkian, en el que, bueno, pues ha habido un legado de alguna manera, ¿no? El Mercury Theatre es un teatro bueno, pues que está al este de Inglaterra. Es un teatro que está en una ciudad pequeñita que se llama Colchester y ellos también eran socios del proyecto ADESTE Plus. Y bueno, coincidió que tenían unas obras de reforma, cambiaban la ubicación. De hecho, aquí aparece, os he puesto una foto de la ubicación antigua y la ubicación moderna y se cerró en 2019 y reabrió sus puertas en el 2021, con lo cual aprovecharon el proyecto para pues repensar pues cuál era la relación con el público. Ellos no tenían un problema de número, llenaban las funciones, tenían un público bastante numeroso. Su problema era que pensaban que no estaba representado realmente la población de Colchester. Veían que no necesariamente coincidía, que su público era un público con una edad media más alta, que era un público en el que de alguna manera faltaban, ¿no? Entre comillas, pues ciertos segmentos que estaban en la ciudad y que no se estaban acercando al teatro, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues tras identificar, bueno, quiénes eran esos públicos con los que querían trabajar, también dibujaron pues, sus personajes y, bueno, vieron que, bueno, pues que necesitaban, y más después de la pandemia, donde habían desaparecido, por un lado porque ellos habían cerrado literalmente 2 años para su reforma, pues necesitaban lo primero atraer a la gente, a estos jóvenes infrarrepresentados, al teatro y en este caso ellos decidieron que iba a ser al bar del teatro, que iban a tener un bar pues más abierto a lo largo del tiempo, ¿no? Con un horario más amplio. Y entonces hicieron una programación para el bar que se llamaba Lates, que era una especie de cabaret, ¿no? Eventos bastante híbridos que mezclaban comedia, jazz, cabaret y bueno, pues que trataban de acercar, que la gente se acercara y que llegara a un público más diverso, en este caso joven, pero de una mayor diversidad, ¿no? También hubo otros programas, también como, bueno, otros que aparecen por aquí y que también se pueden buscar en internet, ¿no? Y bueno, pues aquí os dejo una cita de Dilek. Dilek era una de las personas que trabajó con nosotros, que estaba en el proyecto ADESTE Plus, ¿no? Y que lo que dice aquí, y también hay algún vídeo en la web que se puede buscar, ¿no? Dice, bueno, reflexiona sobre el trabajo con prototipos, ¿no? Cómo no habían trabajado nunca y cómo realmente aprendieron que trabajando con pequeños cambios, trabajando con un primer prototipo, después evolucionando a un segundo prototipo, cómo consiguieron trabajar juntos y a pesar de que, bueno, pues a veces las cosas no salieran como estaban previstas, sí que valoran ese aprendizaje y el que al final, bueno, pues este programa de Lates que os comentaba del cabaret en el bar, etcétera, etcétera, se ideó hace 4 años y todavía es algo que, bueno, pues ha tenido éxito y lo siguen haciendo, ¿no? Y finalmente, y este ya es el último, y con eso ya termino, que llevo hablando mucho rato, Harinera era el centro de cultura comunitaria que comentaba antes, ¿no? Cuando hemos hablado de la fase de empatía, ¿no? Y la fase de preparación también del mapa de públicos, ¿no? Cómo esto era una antigua harinera donde, bueno, pues hacía harina, que era un edificio industrial y bueno, se reformó cuando eso ya no tuvo uso para
la fabricación de harina y se convirtió en un centro del ayuntamiento, ¿no? Que en su momento pues, se convirtió en ese centro de cultura comunitaria, que por desgracia ahora mismo ya no le han cambiado el uso porque, bueno, pues a veces lo que pasa en las ciudades, ¿no? En el Ayuntamiento de Zaragoza antes gobernaba, el gobierno era más de izquierdas y creía más en el tema de la cultura comunitaria y cuando entra un gobierno más de derechas, pues se reconvierte el centro en un centro de emprendimiento, de otras cosas. Entonces ahora mismo Harinera ha cambiado un poco el foco, ¿no? Pero bueno, Harinera en su momento, cuando participó en el proyecto ADESTE Plus, pues efectivamente lo que querían era involucrar más a los jóvenes en la asamblea, en la forma, o sea, no en venir a participar en un taller, sino en que ellos mismos crearan un taller, ¿no? Al hacer algo un poco con una mayor involucración. Entonces, bueno, pues ahí estuvimos, este es el edificio, está situado en un barrio bastante humilde de la ciudad de Zaragoza y y bueno, pues trabajan, hay una persona únicamente, un técnico cultural que depende del ayuntamiento, está representado el ayuntamiento a través de ese técnico cultural y luego está todo representado por una asamblea donde fundamentalmente son vecinos del barrio de San José y hay una asociación que es el colectivo Llámalo H, que es el colectivo que de alguna manera son voluntarios y participan en la asamblea y en la creación de actividades, etcétera, etcétera. Era un modelo de gestión, pues eso, muy de cultura comunitaria. Entonces aquí se ven algunas fotos, había una orquesta escuela donde pues con instrumentos donados, bueno, pues aprendían los chavales a tocar un instrumento y a tocar en una orquesta. Había personas mayores, todo intergeneracional, muy comunitario. Este era el grupo de voluntarios que trabajaban allí, con los que muchas veces trabajamos nosotros en los talleres que hicimos, ¿no? Y que participaron en ADESTE Plus, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, bueno, aquí veis, por ejemplo, el Persona Canvas, ¿no? Ellos dibujaron dos personajes, una que era una inmigrante marroquí y un joven, finalmente se quedaron con el joven que era Alex y con Alex hicieron el prototipo, ¿no? Y el prototipo, bueno, pues aprovecharon una actividad que ya tenían, que era esta actividad de hip hop que ya estaba planificada y en ese momento, cuando les mandamos a buscar a los jóvenes, hablad con ellos, a ver si realmente Alex existe y a ver cómo es Alex, aprovecharon esta actividad para bueno, pues acercarse a ellos, contarles un poco más lo que era Harinera y entonces, bueno, ver y entender un poco más, ¿no? Y tras esa actividad y tras ese contacto con los jóvenes en ese momento, decidieron que lo que querían hacer era lanzar una convocatoria de proyectos abierta. Y el proyecto se llamó Lánzate con Harinera. Y finalmente, pues lo que hicieron fue hacer una llamada a jóvenes de entre 14 y 29 años para que presentaran iniciativas bueno, pues en las que se les pudiera acompañar, pero que fueran iniciativas de ellos en las que quisieran trabajar y Harinera pues les dejaba el espacio, les dejaba un apoyo, les dejaba y bueno, pues con este prototipo pues finalmente salieron 4 proyectos, dos fueron dos vídeos, uno yo creo que era este de Coming of Age, ¿no? Un vídeo sobre identidad, creo, otro fue un festival, hicieron, y también un tema de debate, ¿no? Este sobre el proceso de reflexión, investigación colectiva, sobre la diferencia sexual. Bueno, pues estos 4 proyectos liderados, ideados, desarrollados por los jóvenes y bueno, pues con el apoyo de Harinera, ¿no? Y bueno, pues esto sería un poquito los ejemplos que tenía para compartir. Justo yo creo que quedan 15 minutos. Sé que algunas diapositivas las he pasado muy rápido, pero es verdad que la verdad eran muchas cosas que quería compartir. Y en cualquier caso, pues la presentación, Sonia, te la pasaré para que la puedas compartir. Así que igual dejo de compartir y no sé, Sonia, Sí, puedes muchas ir dando gracias. paso tú.
Sí, muchas Sí, gracias, Macarena. Sí, justamente estaban preguntando acá en el chat si se iba a compartir la presentación. Ya les avisé sí, que sí. sí, que se las vamos a hacer llegar con algún que otro material que después, Macarena, vos nos digas qué te parece. Sí. Ahí estoy tratando de ver algunas preguntas o comentarios. Esperen que los tengo que leer, porque llegaron recién, todos juntos. Todos a la vez, ¿no? Todos a la Claro. vez. Sí, bueno, acá acá uno de los colegas, compañeros del equipo de educación, Juan Pablo de Gestión de Públicos del Cervantes, comenta o pregunta qué camino se podría recorrer en una organización como el Teatro Nacional Cervantes, donde ya se implementan algunos conceptos, pero trabajamos con una programación fija, ¿no? Eh, Ujú. una programación que ya viene formulada y dada Sí. por convocatorias que se realizan y por cada dirección que llega al teatro, son los que programan lo que va a suceder tanto en la Sede Libertad como en las coproducciones del país. Sí, es una buena pregunta, la verdad. Efectivamente. Bueno, yo muchas veces digo que es cierto que en una organización, cuando hablamos, digamos, de, ¿no? La programación es el núcleo, ¿no? Del teatro, ¿no? Pero alrededor de ello sí que es cierto que hay otras cosas, ¿no? Hay una oferta enriquecida, vamos a decir, que son a veces todas las actividades, pues muchas veces lo que hacemos desde educación o las charlas que se pueden programar o a veces, bueno, pues actividades nuevas, a veces en teatros incluso se programan, no sé, en colaboración con un museo, una exposición que está relacionada, es decir, no tocamos lo que es la programación de la propia representación teatral, ¿no? Que vamos a hacer, que a lo mejor eso, pues a lo mejor es intocable y a lo mejor no podemos tocarlo, pero sí que es cierto que podemos incidir sobre otros aspectos. Entonces estaría la oferta enriquecida y luego la oferta colateral, que la oferta colateral muchas veces es algo que no tiene ni siquiera que ver con el contenido de la programación, pero que afecta a la experiencia. Por ejemplo, yo qué sé, pues que hay un intermedio y cuando vamos al intermedio resulta que se forman unas colas impresionantes porque quien quiere tomarse algo en el intermedio no puede o hay, en fin, cosas de estas, ¿no? Pues al final todo eso también afecta a la experiencia y entonces, bueno, pues también a veces podemos impactar por ahí, ¿no? Entonces, la metodología es verdad que cuanto más podamos tocar, pues de alguna manera más libertad, pero por otra parte, sí que es cierto que eso no es, o sea, no es razón para desecharla, que hay muchas otras cosas que se pueden hacer, aunque no queramos tocar lo que es el núcleo, ¿no? de la programación y muchas veces, pues nosotros ahora, por ejemplo, que estamos trabajando, comentaba con el MACBA y el prototipo, pues lo tendrán que hacer en el mes de octubre y por supuesto la programación para octubre es que no se puede tocar, ¿no? Claro, estamos trabajando en demasiado corto plazo, entonces eso es intocable, o sea, no se va a plantear, ¿no? Y entonces, bueno, pues el prototipo tendrá que centrarse en, pues eso, en otras actividades paralelas o en otros tipos de cosas que sí se permitan, sí que se permita tocar, gestionar. Mm. Y acá mucho del público presente en este Zoom forman parte de equipos de gestión independientes, de espacios escénicos independientes, entonces muchas de las preguntas que surgen, o una y todos adhieren, tiene que ver con qué pasa, cómo realizar esta experiencia, ¿no? Esta Ujú. estrategia de trabajo con equipos más pequeños, con espacios independientes que tal vez tienen 3 personas o Claro. 4 personas. Claro, pues más fácil todavía, ¿no? Porque yo creo que ahí sí que es cierto que en ese caso pues serían, por un lado, si son 3, 4 personas, pues lógicamente seguir los pasos siempre todos juntos y yo creo que ahí se puede incluso invitar
a gente externa, ¿no? Que puede ser gente del público o puede ser gente de otras organizaciones socias que son muy importantes para nosotros, otros grupos de interés con los que nos relacionamos. Y bueno, pues realmente el grupo mínimo es un grupo de 6 personas, ¿no? Y ahí sí que, pues si somos 3, lo podemos completar, yo creo que fácilmente. Bueno, pues necesitamos otras personas que lógicamente se comprometan, ¿no? Que tengan un interés en la organización y que tengan un interés en colaborar con nosotros, ¿no? Porque es cierto que el problema de las personas voluntarias, que lo hemos tenido nosotros en el caso de Harinera, en la asamblea, como os decía, solamente había un técnico del ayuntamiento, digamos, una persona que estaba pagada y que tenía su salario y que por tanto, bueno, pues era su momento de trabajo. Todo el resto eran voluntarios, por tanto tenían su trabajo y cuando podían venían a Harinera. Y claro, pues sí que para la metodología se necesita una cierta estabilidad, aunque no puedan venir todos todo el tiempo, pero sí que es cierto que tiene que haber un compromiso, ¿no? Que si un día no vienes, pues bueno, no pasa nada, pero claro, si nadie se compromete, entonces no sale, claro, no sale, ¿no? Y sí Ujú. que en ese sentido, bueno, pues hay que jugar un poco por eso. Yo diría, por un lado, es más sencillo, en una organización pequeña siempre es mucho más sencillo el trabajo conjunto y es todo mucho más natural, es mucho más orgánico, fluye mucho más y se trabaja de una manera mucho más colaborativa, de forma natural, sale solo. Mientras que en una organización muy grande, mucho más burocrática, donde cada departamento está súper especializado en lo que hace, es donde muchas veces aparecen los problemas y muchas veces aparecen esos pequeños silos, ¿no? Los departamentos se convierten en silos, son compartimentos estancos que, que no, que, bueno, que con los que cuesta más que hablen, ¿no? Por eso, en Ujú. ese sentido, las organizaciones más pequeñas tienen esa ventaja, ¿no? Pueden tener la desventaja de decir, oye, no llegamos a 6. Bueno, pues podemos pensar en cómo lo complementamos. Lo complementamos con gente externa que además nos va a dar una mirada diferente y si es alguien del público, pues sería fantástico también. Ujú. O sea, en esta propuesta también se pueden involucrar personas, digamos, que si bien no están en la estructura de los proyectos, sí pueden estar asistiendo de manera asidua, no sé, me imagino los espacios de teatro independiente que muchas veces tienen clases, ¿no? Entonces me imagino que hay docentes o talleristas que van de manera Eso es. asidua. eh, Eso es, eso es. Ahí lo importante, la clave es que el grupo sea diverso. Entonces, por ejemplo, si queremos que venga una persona de estas talleristas, pues fenomenal. Pero quizás no dos que sean iguales, sino mejor pensar o de diferentes talleres o uno que venga de un taller y otro que sea pues un espectador y otro que sea, yo qué sé, un teatro con el que colaboro. Diferentes. Sí que es importante, la diversidad del grupo es importante. Bueno, y acá Lenny González pregunta si hay algún grupo que resultó un desafío para acercar al teatro. Algún grupo, alguna población específica en alguno de los proyectos, vos nombraste un montón, que representó más Sí, pues la desafío verdad que es, otros. pues la verdad es que por la experiencia que tenemos cuando hemos trabajado con organizaciones, al final un reto bastante, un desafío bastante común a muchas organizaciones, sean del mundo del teatro, sean de fuera, son los jóvenes. No sé por qué cuesta tanto, pero bueno, el darle la vuelta a ese, a esa ¿cómo decir?, elevada edad media, ¿no? Queremos que realmente que exista una sostenibilidad, que haya un relevo generacional, queremos que los jóvenes se comprometan, queremos, pero no somos capaces de llegar a ellos, de entenderles, de hablar su lenguaje, ¿no? Entonces sí que es un desafío y, y claro, bueno, los jóvenes es un grupo tan amplio que hay que concretar, lógicamente, ¿no? Pero bueno, pues creo que es el grupo que normalmente, por mucho que empezamos hablando del mapa de públicos en el conjunto, al final muchas veces acabamos centrándonos en alguno de los colectivos de los Ujú. jóvenes, ¿no?
Vos Y, nombraste uno de los sí, proyectos del Mercury que no tenían un problema de públicos, sino que tenían un problema de diversidad de públicos. Eso en general no es habitual. Una vez que se llena, ya en general deja de importar quiénes no mm, asisten, ¿no? Así sí, que de alguna manera es bastante generoso lo que están haciendo, o empezar a pensar por lo menos que sí, teatro lleno no significa que no podamos seguir reflexionando sobre quiénes están asistiendo. Tal vez efectivamente. el problema es que, claro, cuando empiezan a asistir mayores de 65 años, ahí, o 70, ahí empiezan a decir, che, en 20 nos quedamos sin gente, y ahí comienza de vuelta el Sí. círculo de la vida, de la preocupación por los más jóvenes. Esto con una mirada hipercrítica, ¿no? A ver, ¿qué dicen acá desde Río Negro? Estamos intentando trabajar con jóvenes, empezamos con un programa de voluntariado para estudiantes universitarios, es un gran desafío. Bueno, muy interesante que estén Ujú. trabajando eso. Vos comentabas recién como uno de los proyectos, sobre todo pensando en los jóvenes, de la participación, involucrándolos en el diagnóstico, ¿no? En estos ejercicios, ¿no? No me acuerdo en qué Sí, de los proyectos más de el de museos. Gulbenkian, ¿no? Ahí El va. del Gulbenkian, sí, sí, sí. ¿Crees que Ay, es una de las maneras de involucrar a los jóvenes trabajando en la idea de también programar eventos o talleres o actividades? sí, sin duda, ¿no? Lo que pasa que primero hay que escuchar y hay que ver hasta qué punto, ¿no? O donde a veces la involucración puede ser en la programación o puede ser de otra manera, pero sí que es importante, yo creo que los jóvenes quieren hacer. Y sí que, bueno, pues es a veces complicado ir con el discurso, ¿no? Y que nos escuchen, porque a veces tenemos que cambiar el chip y escucharles a ellos. A mí me pasa como docente, ¿eh? Que lo que yo hacía hace, no sé, 10 15 años, que a lo mejor podía tener una clase primero pues de 50 minutos más magistral y luego ya pasar a la práctica, ya no puedo tener una clase magistral de 50 minutos. Ahora a los 10 minutos ya los he perdido, entonces tengo que estar continuamente que participen, lanzándoles preguntas, que hagan, que aprendan haciendo. Entonces, sin duda, creo que el tema va por ahí. No sé si necesariamente tienen que programar, como han hecho en el caso de Gulbenkian, ¿no? Que programaron parte, o sea, no es que estén programando la programación siempre, sino que, bueno, pues tienen un pequeño espacio para ellos. Y que ahora, bueno, pues se ha convertido más en un consejo, es decir, también las ideas han ido evolucionando, ¿no? Y creo que ese es interesante el caso de Gulbenkian también, precisamente por cómo han ido evolucionando en sus iteraciones, ¿no? de la metodología. Entonces, no sé si necesariamente programando, pero sí probablemente necesariamente participando, necesariamente haciendo, necesariamente teniendo voz. Entonces, creo que sí que va un poco por ahí eh, el tema. Mm. Bueno, muchas gracias. ¿Algún comentario o pregunta? Estamos así, perfecto. Ya puedo crear 13 horas. Llegando al final, acá saludan también de Aimé Pancera, que es del equipo que está en Salta con una coproducción, haciendo un trabajo ahí con una obra muy interesante, justamente con jóvenes de 16 años. ¿Y qué más? Bueno, y agradecimientos, están llegando los agradecimientos. Así que bueno, muchas gracias Macarena. Paso de vuelta algunos avisos para los que y las que se anotaron en el taller de mañana. Bueno, asistan con tiempo, el cupo era muy acotado porque teníamos un número, sí, acotado de personas que pueden asistir a ese espacio. Así que los que vayan, por favor, confirmen y si no, avisen. Así le podemos tal vez de acá a mañana brindar un espacio para otra gente que pueda participar y tenga ganas. Si lleguen temprano, 15 minutos antes por lo menos. Y el sábado nos vamos a estar encontrando de 11 a 13 en el taller que va a dar Fernando Cabezudo. Se las iremos llegando por mail, los certificados también, y después estén atentos que también les vamos a ampliar con estos videos, que no son iguales a los talleres, que se van a estar subiendo. Muchísimas gracias, Macarena. Muchísimas gracias a todos por participar, a todos y a todas, y nos estamos viendo.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a las intérpretes también de lengua de señas acá. Muchas gracias. Gracias, Brenda Carlini, por el recordatorio. Gracias a Sabrina, gracias a Mariana que nos estuvieron acompañando. Dani, ¿muy bien? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Nuestra compañera de gestión de público. Muy bien. Bueno, pues nada. Juan Pablo, me desconecto, ¿verdad? Ya no. Vale, venga.